Buenos días, y me gustaría iniciar mi presentación pues agradeciendo a Cajamar una vez más por su invitación y a todos los colaboradores por pensar en mí para estos actos. Bien, como bien os ha dicho Juan Carlos, mi invitación era para hablaros de virosis importantes en el cultivo del tomate o que están amenazando ahora el cultivo del tomate y luego la implicación de la semilla. Y he dividido un poco la presentación en estos dos puntos. ¿Cuáles son las virosis que pienso yo y que pueden ser una amenaza para el cultivo en la actualidad? Pues el virus del rugoso del tomate, el tomato mote, el mosaic, y el virus del manchado del fruto, que es el tomato fruit blotch. Como veis, la sintomatología es similar y puede llegar a confundir cuando solo nos basamos en la observación de síntomas a la hora de determinar la presencia de un virus u otro. Todos conocéis los síntomas del tomato rugoso del tomate, pero que pueden ser muy variables: la maduración irregular, el manchado, necrosis, superficie rugosa. En este caso vemos unas muestras de una de las últimas detecciones que hemos hecho perdón, en las Islas Baleares, en tomate también, y como veis, en tomate ya aún verde se observa es muy visible esa necrosis superficial y esa rugosidad en el fruto. Pero en hoja también podemos encontrar desde no síntomas, completamente asintomática, como en ocasiones un mosaico amarillo, mosaico verde claro, en hoja no deformada, pero en ocasiones la hoja se puede llegar a deformar y presentar estos apuntamientos marginales que se pueden acentuar, aparición de bambollas, fruncimiento de los nervios e incluso esa brotación o crecimiento en forma de hoja de lecho. También se puede asociar a la presencia de rugoso. En cuanto al pimiento, que también es un hospedante natural de esta virosis, también puede dar lugar a mosaico, maduración irregular, necrosis en tallos y tal. Las variedades con resistencia al E4 suelen tener un mejor comportamiento, por eso podemos pensar que en España, aunque haya mucho problema con tomate, en pimiento, aunque es un hospedante, tengamos menos problema, porque estamos utilizando variedades con el E4, la mayoría. También encontramos infecciones mixtas de rugoso con otras virosis, y entre ellas pues he traído algunas imágenes de infección conjunta de rugoso con PEP, MV. En ocasiones los síntomas son similares a PEP, son similares a rugoso, pero tenemos los dos. A veces los síntomas se acentúan, otras veces no, depende de la variedad, de las condiciones ambientales. Aquí tenemos una combinación, una infección mixta de P con rugoso, con necrosis, superficie rugosa, necrosis de los sépalos, filiformismo muy acusado, necrosis en las hojas. Estas son imágenes de Canarias en las cuales teníamos también PEP y rugoso, cuanto apenas mosaico suave en las hojas, no deformación de la hoja, pero fijaros la severidad de los síntomas en fruto, y muestras también en otra variedad, pero también de Canarias, cuanto apenas síntomas en fruto, aun habiendo infección conjunta de los dos, y mucha necrosis en los sépalos. O sea, los síntomas varían mucho. ¿Por qué es importante el rugoso y es una amenaza para el cultivo del tomate? Pues porque puede saltar a resistencia, presente en las variedades de tomate y también en pimiento, aunque en el E4 se comporta un poco mejor, porque es muy estable la partícula viral. En restos vegetales persiste en restos vegetales, en estructuras. Tiene una gran facilidad en transmisión mecánica durante las labores del cultivo. A partir de un foco de plantas positivas rápidamente podemos tener una incidencia o un número de plantas afectado superior a lo largo del cultivo, y luego su transmisión por semilla, lo que ha provocado que el comercio internacional de esta semilla contaminada pues ha jugado y sigue jugando un papel muy importante en su diseminación, como veréis en las diapositivas siguientes. En cuanto a su estabilidad y persistencia, bueno, pues en restos vegetales hemos podido comprobar en el laboratorio, en mi centro de investigación, que material que en restos vegetales guardados durante 6 meses, 9 meses, incluso 12 meses, lo hemos puesto en condiciones controladas, hemos sembrado, hemos trasplantado plantitas encima y hemos conseguido la transmisión
Por lo tanto, ese sustrato contaminado con restos vegetales positivos a virus del rugoso del tomate, hemos podido comprobar que ahí el virus continuaba estando infectivo, no en un 100%, pero sin un porcentaje suficiente para que a partir de esos focos iniciales podamos tener un problema grave en el resto del cultivo, ¿vale? Incluso una solarización en condiciones muy controladas, de una estufa y tal, en 2 meses de solarización a 50 grados y sigue estando infectivo. ¿Dónde permanece infectivo también durante meses? Pues en los sacos de cultivo, en los hilos de entutorar, en las tuberías, en los sustratos, en el suelo, en las cajas, en los plásticos, en las paredes, en las guías de los carros también. Hay estudios que han podido evaluar la cantidad de contaminación que queda después de un día de trabajo en las manos, en la piel, en la ropa, en los guantes, en las protecciones de los pies. Hasta permanece infectivo, más o menos, imaginaros 2 horas en la piel, 2 horas en los guantes, semanas en la ropa. Por lo tanto, la práctica, esta foto me gusta mucho, es muy didáctica, esa práctica de guardarnos la ropa de un día para otro, pues no es lo más adecuado, ni muchísimo menos en estas situaciones. En cuanto a cómo pueden propagar el virus los trabajadores en unas instalaciones, pues también hay estudios que nos indican que la mayor porcentaje de propagación se realiza en los invernaderos y en las zonas de envasado, ¿vale? Pero no tenemos que descuidar que también existe propagación, ¿vale?, en las zonas comunes y también en las zonas privadas de habitaciones. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores se llevan el virus a casa y se llevan el virus a las zonas comunes y sigue infectivo. Se ha podido comprobar que las alfombrillas utilizadas para la limpieza del calzado en los invernaderos tienen una alta contaminación, los carros, las tuberías, sobre todo cuando veis que hay verdín, ahí hay un montón de virus y sigue infectivo. En las láminas de plásticos, en los controles de las carretillas elevadoras, en las propias carretillas, incluso en los pasamanos, en las manijas de las puertas, en las paredes. Al tocar la pared se queda el verdín y ahí está el virus infectivo. En los interruptores de la luz, en las cafeteras, teteras, incluso en las manijas de las puertas, de las cocinas, de los equipos, incluso en las habitaciones y en las camas. Se han hecho estudios que las almohadas, las sábanas, la funda de los colchones, incluso el colchón, ¿vale? Entonces hay que tener conciencia de esto para poderlo trasladar luego al campo y poder gestionar el control del virus. Porque si no, aunque sea baja la capacidad de contaminación de estos elementos, en algún caso, por ejemplo, el colchón, pero bastante alta en las almohadas, porque por el pelo, ¿vale? O sea, que eso hay que ser muy conscientes de esa situación. ¿Cómo nos podemos desinfectar, lavar para no tener el virus infectivo en las manos? Bueno, pues hay estudios que nos indican que esas manos lavadas con agua es ineficaz, no vale el agua solo, pero agua con jabón doméstico tampoco, algún efecto, pero poco. Agua con jabón antibacteriano, algún efecto también, pero lo que mejor funciona es el lavado con agua, con jabón antibacteriano y luego el gel hidroalcohólico, ¿vale? Si no hacemos todos esos pasos de limpieza, desinfección y luego el gel, nos quedamos cortos y podemos continuar transmitiendo el virus. Diferentes materiales, pues también el virus se puede permanecer infectivo durante entre 1 mes hasta 6 meses. Fijaros, plásticos, polietileno, el vidrio, aluminio, acero inoxidable, el hormigón. Esto hay que desinfectarlo. ¿Con qué? Luego se hablará Antonio Montserrat quizás de con qué productos. Pero bueno, en el mercado tenemos Virkon, tenemos Hawasan, Menoflorades, la lejía, ¿vale? Pero fijaros que para que funcionen, al menos 1 hora de exposición. Si bajamos el tiempo de exposición, los resultados no serán los esperados o los deseados. Y el hormigón es muy complicado de desinfectar, ¿vale?
En cuanto a las bandejas de plástico, ¿cómo desinfectarlas? Pues hay estudios que avalan que con un agua a remojo con agua caliente durante 5 minutos a 90 grados es suficiente para inactivar el virus, pero si la temperatura no es de 90 y es de 70 ya no nos vale, ya no inactivamos el virus. Habría que combinarlo con Virkun u otro desinfectante comercial que funcione. ¿Vale? En cuanto a las alfombrillas para limpieza de calzado a la entrada de los invernaderos o salida, la eficacia, fijaros, si la mojamos solo con agua y hacemos un raspado de la suela de los pies, tiene una eficacia elevada, pero si no hacemos raspado, aun utilizando menofrolades u otro producto, es bajísima. O sea, aquí lo importante es el eliminar, ¿vale? El material y restos que podamos llevar en la suela de los pies, ¿vale? Entonces, un desinfectante, en este caso menofrolades, sin raspado, baja eficacia y con raspado muy elevada. Pero claro, luego se contamina, ¿vale? Lo que es la alfombrilla se contamina. Por lo tanto, alfombrilla con materia orgánica y suciedad, si está solo impregnada con agua, el virus se mantiene infectivo más de 4 días. Ahora, si esa alfombrilla con materia orgánica y suciedad está humedecida con menoflorades u otros desinfectantes, pues efectivamente la capacidad infectiva del virus que está contaminando la alfombrilla puede ser un día o menos, ¿vale? O sea que nos vale bien el agua con raspado para eliminarlo, pero luego se queda ahí contaminada la alfombrilla. Por lo tanto, sería aconsejable la utilización de desinfectantes en la alfombrilla y raspar. Bien, visto lo visto, para evitar una diseminación del rugoso en las instalaciones, pues hay que tener unos estrictos protocolos de higiene. Entre ellos, separación de las áreas de producción, equipos desinfectados, puertas automáticas, sensibilización y formación de los empleados. Esto es, yo lo pondría como primero, como más importante, sensibilización y formación de los empleados. Porque si no están sensibilizados, todo lo que hemos visto anteriormente y más que os van a decir esta mañana en la jornada, no vale para nada. En cuanto a la distribución del virus en España, pues bueno, vamos aumentando. Cada vez que vengo a Almería tengo una bolita más. La última es la de las Islas Baleares. Pero tenemos Almería, Murcia, Alicante, Sevilla, Granada, Gran Canarias, País Vasco y la última en incluirse son las Islas Baleares. ¿A otras zonas es posible que esté? Pues posiblemente, pero todavía no se ha detectado. En cuanto a las especies que pueden verse afectadas por el rugoso, hemos hablado del tomate y hemos hablado del pimiento, pero existen una gran cantidad de especies arbenses, malas hierbas, 15 especies, que también pueden ser hospedantes del virus y que igual no presentan ninguna sintomatología. Y también hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar la enfermedad. Porque puede ser el reservorio de inóculo en la parcela y habría que eliminarlas. Los principales modos de transmisión del rugoso es la transmisión mecánica, como hemos visto, porque es muy persistente en el tiempo, en diferentes herramientas, en las estructuras, en los sustratos, etcétera, pero también la semilla, que es el principal modo de diseminación a larga distancia. Y eso es lo que os voy a comentar ahora, ¿vale? El tema de la semilla y el rugoso. Es el principal modo de transmisión a larga distancia. La semilla, o sea, los viriones, las partículas virales en la semilla se pueden localizar externamente o internamente, tanto en el embrión como en el endospermo. Eso, los virus en general tienen esos 3 puntos de ubicación, los viriones. Pero en el caso del rugoso hay estudios que nos indican que se puede localizar principalmente en la superficie, o sea, en la parte externa de la semilla, pero también internamente en la zona del endospermo. ¿Por qué es importante conocer que también puede estar por dentro? Pues porque a la hora de aplicar algún tratamiento de desinfección a esa semilla tan valiosa que queremos regenerar, pues el tratamiento químico solo no nos vale. ¿Vale? Tenemos que hacer un tratamiento térmico. La tasa de transmisión que se ha podido evidenciar es de en torno al 0,8 o 1,8%. Bueno, no es una tasa muy alta, pero suficiente para que se disemine por el invernadero porque tiene una gran facilidad
de propagación luego de forma mecánica, ¿vale? Entonces, tanto en semillero y en invernadero es muy importante el conocer esa capacidad de transmisión por semilla, esa tasa de transmisión. En el embrión, bueno, hay estudios que dicen que sí, que llega al embrión, y otros que no. Pero con que sepamos que está por dentro las partículas virales sería suficiente para hacer una desinfección. Pero no sería necesario hacer desinfección de las semillas si partiéramos de un material de planta madre sano, ¿vale? Entonces deberíamos ir al origen con una buena sanidad, ¿no? Y no llegar a tener que desinfectar la semilla. Visto el problema que suponía la semilla en cuanto a fuente de inóculo de la enfermedad, pues ya en septiembre de 2019 la Comisión Europea decidió establecer una serie de medidas de emergencia para impedir la introducción del virus en las regiones europeas, ¿vale? En los países europeos de la Unión Europea, y su diseminación. Se inició en septiembre de 2019 análisis a los lotes que se importaban de países terceros en un porcentaje del 20% de importaciones de semillas de tomate y pimiento procedentes de países terceros eran analizadas. ¿Cómo? Pues en los puntos de control fronterizo los inspectores seleccionaban el 20% y esas semillas las enviaban al Laboratorio Nacional de Referencia, que somos nosotros, para su análisis. Y ahí empezamos a analizar semillas, tanto de tomate como de pimiento, pero solo el 20%. Esta norma tenía que estar vigente hasta mayo del 2022, creo que era, 21, pero no 20. Pero en octubre del 2021 se cambió, ¿vale? Se modificó. Y entonces se incrementó el porcentaje de lotes a analizar, de importaciones, perdón, a analizar. Ya no eran el 20% de países procedentes de los países terceros. Se incrementó a 50% las importaciones que venían de Israel, se incrementó al 100% de análisis, de lotes que había que analizar las importaciones de China, y sí que el resto de países solo el 20%. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque no solo en España, sino en otros países europeos se estaba viendo que importaciones de semillas procedentes de Israel y de China daban positivo a rugoso. ¿Pero qué hizo España? España lo hizo muy bien. Aquí se analizaba el 100% de todo, ¿vale? Según datos del Ministerio, se hacía el 100% de Israel y el 100% de China. Esto era lo mínimo que te pedía la Unión Europea, pero a partir de ahí podías incrementar. Y el Ministerio de Agricultura así lo hizo. En mayo de 2023 se prolongó esas medidas, esos análisis de semillas hasta el 31 de diciembre de 2024, o sea, aún se están haciendo, y manteniendo ese porcentaje de análisis en las importaciones, ¿vale? 50% de Israel, 100% de China, 20% de países europeos, esto es lo mínimo, pero España sigue haciendo el 100%. Durante esa trayectoria, entre octubre de 2019 y noviembre 2023, hemos analizado unos 974 importaciones de semillas, tanto de tomate como de pimiento. Aquí tenéis las de tomate y aquí las de pimiento. Y hemos detectado 8 importaciones que han sido interceptadas porque dieron positivo. 2 venían de Israel, 1 de Tailandia, 2 de Turquía, 2 de China y 1 de la India, ¿vale? Tanto de tomate como de pimiento. Pero todas ellas venían con su certificado fitosanitario de que estaban exentas de rugoso, ¿vale? Entonces, Europa no se fía, evidentemente, si no daría pie a esos análisis en frontera. Bien, claro, una cosa es que las muestras de los lotes de las semillas den positivas, pero pueden pensar, puede estar no infectivo el virus. Se puede haber hecho un tratamiento de desinfección, estar presente en los viriones, pero inactivos. Bueno, pues hicimos, para comprobar eso, de la semilla que nos sobró de algunas de estas importaciones, luego de ser analizada, pues la sembramos. Y comprobamos que al menos 2 lotes, que fueron los que ensayamos, el virus sí que estaba infectivo, porque conseguimos obtener plántula positiva a partir de esa semilla que nos había dado positivo tras su análisis. Menos mal que esa semilla no llegó a comercializarse, ¿vale? Pero por otras vías seguro que llegó a campo. Bien, un lote, el 1%,
y el otro lote el 0,014%. ¿Vale? Son porcentajes bajos, pero luego la gran facilidad que tiene durante el cultivo de transmisión mecánica, pues eso puede provocar una alta incidencia y graves problemas en la producción. Si vemos el mapa, desde el inicio, más o menos, del año 2019, cuando se implantaron estas medidas de emergencia, a junio 2024, en cuanto a distribución del rugoso en el mundo, fijaros, Europa, que puso en medidas de emergencia para impedir la introducción y esa diseminación del rugoso, ¿qué hemos conseguido? Pues, ¿lo hemos conseguido? No. ¿No? Hemos conseguido posiblemente un retraso en la introducción, pero lo tenemos por todos los países europeos. Por lo tanto, no solo hay que controlar la semilla en los puntos de control fronterizo, ese es el último paso. El problema viene en origen. Es allí donde había que hacer más hincapié en esa sanidad de las plántulas madre y en esa sanidad de la semilla. Si aquí en España los cultivos de rugoso tienen síntomas, lo que tenemos síntomas, en los países donde se produce la semilla y son campos de producción, ¿habrán síntomas? Posiblemente. ¿Y por qué cogen la semilla para empaquetarla y venderla en Europa y en otros países? Pues eso está pasando y lo estáis viendo. Pero, fijaros, uy, ¿se ha ido esto? Me va. Si es que estoy yendo para atrás. Bueno, ya termina la presentación. Vale, me voy. Vale. Bien. Lo que os comentaba. Pero claro, no solo es la semilla. Ahora fijaros, aquí Egipto no está marcado como país donde esté rugoso, ¿verdad? En cambio, 2 importaciones de frutos de Egipto que tuvo España en febrero de 2023 y marzo de 2024 detectamos rugoso. ¿Vale? Y fijaros los síntomas que tenía esa importación. O sea, no es que no se ven síntomas, no, síntomas tiene. Claro, y luego llega al mercado. Y en el mercado tenemos, he quitado los nombres, los he quitado. Pero si bajo la diapositiva vemos las empresas que lo están comercializando, no pasa nada. Fijaros, esto llega al mercado. Y no solo con rugoso, con otras virosis también, de infección mixta. Claro, luego, si los trabajadores se preparan su ensalada y luego se van a trabajar y no se desinfectan las manos, se las pueden lavar, pero no se las desinfectan bien, el virus entra en las parcelas y ya empezamos de nuevo. ¿Vale? O sea que la comercialización de productos positivos con rugoso es una fuente del virus para los cultivos. Por lo tanto, no habría que hacer solo hincapié en el control de la sanidad de la semilla. Habría que controlar más puntos. Bien, otro virus que traigo a estas jornadas es el virus del mosaico del moteado del tomate. Los síntomas son muy parecidos al rugoso y de hecho se pueden confundir. Este virus también está presente, sobre todo en la región de Murcia, que es donde se analiza. En otras también estará, pero como no se analiza, pues quizás no demos el también está, ¿no? Bien, bueno, pues en cuanto a la semilla, claro, nosotros teníamos 974 importaciones analizadas a rugoso, ¿vale? Por el reglamento de la Unión Europea para el control de rugoso en semillas de importación. Cogimos de esas 974, 300 importaciones. Elegimos 300 y las analizamos a Tomato Motel Mosaic. Y fijaros, 8 positivos. Hay un porcentaje mucho mayor de positivos a Tomato Motel en la semilla que de rugoso. Sin embargo, para este virus no se está haciendo ningún tipo de regulación, ¿vale? A nivel europeo. Procedentes de Israel, de Estados Unidos, de China, y eso que hemos hecho solo una tercera parte. Pero igual que nosotros detectamos positivos a Tomato Motel en la semilla de importación,
también lo ha hecho Australia, también le ha pasado a Holanda, a Reino Unido, procedentes de Asia, procedentes de Vietnam, de la India. La primera detección de este virus fue en México en el 2013. Luego se ha ido comunicando la presencia en otros países. En cambio, fijaros, España no tiene, Francia no tiene, Israel no tiene. O sea, para la EPO no está, ¿vale? Porque no lo han comunicado que está. Sin embargo, España tiene. En cambio, Holanda en el 2023 hace un estudio y detecta tomato mottle en un banco de semillas y las semillas procedían de Francia, Holanda y España. Por lo tanto, está. Y aquí tenéis el listado de especies, no de especies, sino de número de accesiones donde se ha detectado el tomato mottle. España, semilla de pimiento procedente de España y producida entre 2015 y 2016 con tomato mottle, y lo tienen en el banco de semillas de Holanda. Semilla producida en Francia de tomate entre 2010 y 2011 y lo tiene el banco de semillas de Holanda. Y semilla producida en Holanda entre 1981 y 2007 también. Por lo tanto, está presente en España, en Francia y en Holanda. ¿Qué sabemos de este virus? Pues que afecta a solanáceas, tomate, pimiento y berenjena, pero también a judía y guisante. Está estrechamente relacionado con el rugoso, pues un tomamovirus con síntomas muy similares. Para este virus, los genes de resistencia, el TM22, suelen tener buen comportamiento frente al virus, entonces esas variedades se pueden comportar mejor. Y está asociado a la sintomatología a temperaturas altas. Quedaros con este datito por lo que os voy a comentar después. Y en las variedades de pimiento L3 y L4 se comportan también mejor que las L1 y L2 frente al virus. Y en cuanto a la transmisión por semilla, pues se sospecha que sí, que pueda tener. Lo que pasa es que no hay estudios que lo avalen. Pero como otro tomamovirus que es, posiblemente sí que tenga esa transmisión. Para la EPO, que es la Organización Europea para la Protección de Plantas, incluyó en la lista de alerta en el 2020 a este virus, recomendando la realización de pruebas para detección en campos y también en bancos de semillas, y por eso Holanda lo ha detectado. En cambio, en septiembre de 2022, decidió que no recomendaba la adición del tomato mottle en la lista de plagas de cuarentena por varias razones. Una, porque puede ser que esté más extendido de lo que se pensaba, y hace referencia a la detección de ese banco de semillas, que los síntomas son similares al virus del mosaico del tomate, que está ampliamente extendido por todos los países europeos y para el cual no hay ningún tipo de medidas de regulación, y posiblemente se haya confundido su identificación con la del tomato mottle mosaico con el virus del mosaico del tomate. Y como los síntomas graves se asocian a temperaturas altas, pues esta es una de las razones por las cuales no lo incluyen como un patógeno a regular. Claro, España, nuestra zona, tiene temperaturas altas. Pues para Europa no es un factor de riesgo, para ellos, pero para nosotros sí. Bueno, y luego también deciden no incluirlo, aparte de por las temperaturas altas, que solo aparecen síntomas en temperaturas altas, porque el gen TM22 pues, tiene un buen comportamiento, al igual que variedades con resistencia en pimiento. Bien, y el tercer virus que presento es el virus del manchado del fruto del tomate, que es el tomato fruit blotch virus. Como veis, los síntomas de esta imagen son muy evidentes. Ese manchado son manchas decoloradas sobre fruto rojo, con hendiduras, y deprecia mucho la cosecha. Es un virus emergente que afecta a tomate, también puede llegar a afectar a patata. Se describió por primera vez en Italia en el 2018, pero con muestras del 2012. Incluso en fruto verde puede dar esa decoloración verde más clara, que a medida que va madurando se acentúa mucho más la diferencia, y en maduro ya pues con estas manchas amarillas, naranjas, maduración irregular, queda un poco de hoyuelo en la superficie del fruto. No se transmite de forma mecánica durante las labores del cultivo, por ahora, no hay evidencia de esa transmisión. Sí que se asocia a la transmisión por basate,
el ácaro Acupulus lycopersicii, y también se sospecha que la diseminación, la dispersión de este virus a larga distancia haya tenido un papel muy importante en esa comercialización de plantas infectadas. Y aquí, como veis, pone semilla interrogante, porque os quería comentar que nosotros en el laboratorio hemos hecho ya por segunda vez ensayos de transmisión por semilla, y esta vez y ya lo presentamos diciendo que sí, que se transmite por semilla. Siempre tiene que haber presencia de basate. Bueno, la evidencia que nosotros tenemos, cuando hay el virus está si hay basate. Si no hay basate, no está el virus. Síntomas de maduración irregular, manchado, muestras de Antonio Montserrat. Y luego, aunque su detección en España fue 2021-22, pues hemos podido comprobar que está desde mucho antes en España, tanto en Granada como en Valencia, en Canarias y en Murcia, porque analizando muestras que teníamos conservadas en congelación de años anteriores, fijaros, 2019 de Valencia, detectamos también tomatofruit, pero en coinfección con TMV, y por lo tanto, al detectarse en su momento TMV, pensamos, pues TMV, ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos rescatando muestras y estamos viendo que suele aparecer en coinfección con otros virus. Por ejemplo, TMV y fruit blotch, PEP y fruit blotch. 2010 en el norte con PEP y tomato fruit blotch, ¿vale? En cuanto a su distribución, mirar la cuenca mediterránea, Grecia, Italia, Sicilia, Portugal, tal, y Canarias. Recientemente lo hemos detectado en Canarias, pero de nuevo Egipto no tienen, no tienen. Pero sí tienen, porque lo hemos detectado en importaciones, ¿vale? De Egipto, junto con otros virus. Bien, para la Organización Europea para la Protección de Plantas se desconoce mucho sobre este virus, hay que investigar más sobre él en cuanto a biología, epidemiología, distribución, gama de hospedantes y el impacto económico que puede llegar a tener. Sí sabemos que puede producir graves problemas y daños en fruto, por lo tanto lo consideran como patógeno que debe tener una serie de medidas de regulación y lo han incluido en la lista de alerta, ¿vale? Porque representa un riesgo para la agricultura. Entonces, estas importaciones que veis aquí se rechazaron su introducción en España, no porque tuviera rugoso y porque tuviera PEP, sino porque tenía tomato fruit blotch, ¿vale? Si hubiese tenido solo rugoso, hubiese entrado a su comercialización. ¿Qué sabemos de tomato fruit blotch? Pues que los síntomas se enmascaran con infecciones mixtas con otros virus como el TMV, el rugoso, el tomato mote, el PEP, porque los síntomas son parecidos. Los diagnósticos han podido ser erróneos y por lo tanto la gestión no ha sido la adecuada. Que los hospedantes del virus son el tomate y la patata, pero también especies arbenses o malas hierbas que están ocupando los cultivos o cerca de los cultivos del género Chenopodium, Malva, Solanum, Sonchum, etcétera, pueden ser reservorio también del virus. No es estable en restos vegetales, porque eso también lo hemos podido comprobar en el laboratorio. Sí tiene movimiento sistémico en la planta. Inicialmente se pensaba que en la alimentación del asate, el punto de alimentación era donde se concentraba el virus y no se movía por la planta, pero sí que hay evidencias que hay movimiento por la planta. Se detecta en la semilla de frutos procedentes de plantas positivas y hemos conseguido comprobar la transmisión de aproximadamente un 0,015%. Bien, ya cerrando un poco el tema de la transmisión por semilla y resumiendo lo que hemos visto anteriormente, entre noviembre de 2019 y 2023, un 0,7% de las importaciones analizadas presentaban contaminación con rugoso, pero el 2,6% de las importaciones analizadas en un menor tramo de tiempo tenían tomato motel mosaic. ¿Qué hicimos también aparte? Pues seleccionamos semillas de pimiento procedentes de China porque teníamos sospecha de la introducción de un nuevo virus en España a través de la semilla de pimiento y sospechábamos que era la zona asiática. Bueno, pues seleccionamos de todas estas que teníamos del Ministerio, esos lotes de semillas, seleccionamos solo pimiento y procedente de China.
y detectamos que en el 34,4% de las importaciones de semillas de pimiento procedentes de China estaban contaminadas con tobamovirus. Y entre los tobamovirus que detectamos, 2 eran rugoso, 10 lotes con un nuevo virus, que es el Chili Pepper Mild Mottle virus, 8 lotes con Pepper Mild Mottle, 2 lotes con TOMV y 4 lotes en infección mixta de Pepper Mild Mottle y Chili Pepper Mild Mottle. ¿Vale? Fijar, y este es uno nuevo. Este es el que sospechábamos que venía de China. Pero, fijaros, aquí, en esta columna he resumido los lotes que hemos detectado en semillas de pimiento procedentes de China, positivos a tobamovirus, y aquí he puesto el nombre, así como escondidito, de las empresas, ¿vale? Bueno, pues la empresa A y la empresa D le hemos detectado en 9 ocasiones y en 6 ocasiones importaciones de semilla con tobamovirus positivo, o sea que en diferentes años, o sea que de forma repetitiva esa empresa está introduciendo en España tobamovirus, esa y otras, fijaros. Por lo tanto, hay que tener un mayor control de la sanidad de la semilla en origen, no solo el punto de control fronterizo en España. Y este es el nuevo virus, el Chili Pepper Mild Mottle. Como veis, afecta a pimiento, mosaicos en las hojas, verde claro, amarillo, estrías en los frutos de pimiento. Se detectó en el 2018 en Granada y en Vizcaya. En Granada, por ahora, ya no fue una parcela en concreto, con la misma semilla que Vizcaya, ¿vale? Pero en Vizcaya sí que se ha establecido. Y ahí sigue siendo un problema, sobre todo en las variedades locales. ¿Qué sabemos de este virus? Porque está presente en el Perú y en España, que lo hayan declarado. Pero China tiene, porque si las semillas que vienen de China son portadoras del virus. Afecta al cultivo del pimiento. Por ahora no hemos podido detectarlo en tomate, lo hemos intentado con una inoculación mecánica artificial, pero no es hospedante. Estrechamente relacionado con otro tobamovirus del pimiento, se confunden los síntomas con otros tobamovirus que también afectan a pimiento. Se transmite de forma mecánica y por semilla, y hemos evaluado que el porcentaje de transmisión puede estar entre el 1% y casi el 9%, ¿no? O sea, es muy alto. No se ha establecido en Granada, sí se ha establecido en el País Vasco. Las variedades con el gen L1 son súper susceptibles al virus. En cambio, las L2, L3 y L4 presentan cierta resistencia al virus. Y probablemente la introducción en España de este virus vino por semilla procedente de China. ¿Qué medidas deberíamos adoptar? Bueno, pues vosotros mismos las sabéis. Mayor control en la sanidad en las semillas de origen, mayor control en la sanidad de las parcelas de producción en origen, mayor control del movimiento de material vegetal infectado y también el control de los vectores. Pero en este caso, en los tobamovirus que nos acompañan hoy, los vectores no son importantes, estaríamos aquí. Semilla en origen, parcelas de producción de tomate de semillas en origen y el movimiento de material vegetal. Muy bien, pues muchas gracias.